Saludos amigas y amigos, les habla Yanira Fonder, presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, y les agradezco su sintonía. Hoy estaremos abordando sobre un tema de mucho interés para todos y todas, y se trata de las relaciones armoniosas. En un tiempo como el que estamos viviendo, de crisis mundial sanitaria, en que estamos en casa, para cuidar de nuestra salud y la de las demás personas. Toda nuestra rutina ha cambiado. Ahora tenemos más tiempo para compartir en familia y esa convivencia debe mantenerse pacífica, con amor, con valores, porque nuestro hogar siempre será la primera escuela. Y no importa que usted se encuentre viviendo con pareja, viviendo solo, viviendo con hijos e hijas adolescentes o con menores de edad o con personas de tercera edad, siempre habrán conflictos que son parte del diario vivir, pero que necesitamos como familia mantenerla fortalecida y necesitamos dirimirlo con diálogo, con mucho respeto, solidaridad y esa empatía para ponernos en los pies de los demás. Hoy tenemos como invitada a nuestra colaboradora Dayana Fernández. Ella es psicóloga clínica y escolar y estará dando recomendaciones puntuales para que ustedes puedan aplicarla en esta cuarentena con sus familias. Vamos a ponernos en contacto con Dayana enseguida. Dayana, un segundito que esto es en vivo. Vamos a llamar a Dayana. Necesito la asistencia de mi hijo Enrique y le decía que desde la Fundación Vida Sin Violencia, que tenemos trabajando ya 10 años en lo que es la prevención de la violencia intrafamiliar y de género y el fomento de la cultura de paz, siempre buscamos brindar herramientas para que la paz prevalezca en las familias. Pedimos un segundito para ponerme en contacto con nuestra Dayana. Vamos a llamarla. Enrique, por favor, ayúdame en eso. Entonces, ahora mismo, más que nunca, la familia merece estar unida. Es tiempo de unidad, no de confrontación. Es tiempo de que el respeto prevalezca en cada miembro del hogar. Es tiempo de convivencia pacífica, tiempo de reflexión, tiempo para saber que podemos reinventarnos y dar lo mejor de sí con nuestros seres queridos. Estamos tratando de hacer el contacto. Con Dayana Fernández.
Estamos tratando de comunicarnos con ella. Bien, sabemos que es tiempo de amor, tiempo de solidarizarnos con cada miembro de la familia, es un tiempo de unión. Y desde la Fundación Vida Sin Violencia siempre haremos un llamado a mantener la paz familiar. Es un tiempo importante para que los conflictos no tratemos de resolverla de una manera inequívoca, a través de malos tratos. Eso nunca debe. Creo que estamos haciendo el contacto con Dayana. Dayana, bienvenida. Hola. Esperábamos. Esto es en vivo. Recordamos que desde la Fundación Vida Sin Violencia queremos brindar un aporte a nuestra sociedad sobre las relaciones armoniosas. Agradecemos tu presencia, Dayana, y tu disposición para escuchar las recomendaciones que pueda brindarnos a las familias. Muchísimas gracias, doña Yanira. Un placer verla por esta vía. De verdad que para mí siempre es un honor pertenecer a esta noble labor. Gracias. ¿Qué nos podrías recomendar, Dayana? Estaba hablando hace un momentito que hay diferentes escenarios. Esta cuarentena a muchas personas le ha tomado que vive sola, a otros que vive con un compañero de vida, a otras familias con adolescentes, otros con niños más pequeños. ¿Cómo podría ser el manejo? Otros con personas de tercera edad. ¿Cómo podría ser ese manejo en las relaciones familiares en estos momentos que, como decía anteriormente, nuestra rutina de vida se ha transformado y ahora pasamos más tiempo unidos en el hogar? Bueno, evidentemente esta situación ha generado mucha incertidumbre en todos los hogares y a todas las personas y ha desatado diversas emociones. No las vamos a catalogar ni buenas ni malas, pero emociones que nos han movido, como la tristeza, la angustia, la desolación, la desesperación. Y la invitación el día de hoy es analizar esas emociones, a aceptarlas y a no calificarlas como buenas o malas, sino a validarlas y a comenzar a ver con cuáles son los apoyos que tenemos dentro del hogar, con qué contamos, cuáles son los recursos, a ver un poco más allá del problema y a comenzar a ver un escenario de oportunidades y de ver con qué contamos realmente. Yo pienso que este aislamiento nos ha llevado a una casa física, ¿verdad? Quedarnos en casa, pero también a la casa más importante que es nuestro cuerpo y que es la verdadera esencia como ser humano. Entonces, ¿qué tan bien está mi alimentación? ¿Qué tan bien está mi cuidado? ¿Qué tan bien está esa relación conmigo mismo? ¿Cómo se encuentra en estos momentos de crisis esta casa? ¿Qué tanto le daba a esta casa cuando estábamos en una condición normal? Y partiendo desde el punto de vista de mí y de mi casa, ¿verdad? Entonces puedo analizar todo lo que me rodea y todas las relaciones que se despliegan desde allí. O sea que lo primero es ver nuestro yo interior, cómo están nuestras emociones para así plasmarlas con los demás. Sí, y sobre todo tener la conciencia y el análisis de que depende evidentemente de mí cómo sentirme, es una decisión, es una elección, y como yo siempre digo, cuando abres los ojos, evidentemente vas a estar embargado de angustia, desesperación, porque estamos ante una situación que genera incertidumbre, que no sabemos cuándo va a desaparecer. Entonces, es tu decisión elegir o decidir, valga la redundancia, cómo es que quiero pasar este día, qué voy a hacer en pro de esto y concentrarme en el hoy y no en el mañana, porque la angustia, la ansiedad y el desespero
comienza cuando estamos constantemente en el qué pasará. Evidentemente se desata el miedo y cuando hablamos de miedo, bueno, a la incertidumbre y a la parte económica también que ha afectado, yo digo, mira, esto va a hacer estragos tanto en la parte económica como en la parte social y allí cuando comenzamos a pensar en eso es donde desatamos toda esta serie de sentimientos, digamos, que nos pueden mover o que nos pueden debilitar. Entonces la invitación es vamos a decidir cómo sentirnos, vamos a tomar el control de esos pensamientos para que estas emociones, independientemente ya validándolas de cómo me siento, podamos convertirlas en positivo y podamos ver, como les dije anteriormente, los recursos con los que contamos. Eso es lo más importante, es una decisión y una elección y también evitar, sabemos que estamos ante la angustia de saber cuántos fallecidos hay, cómo ha sido impactado el virus en nuestro país, qué es lo que está sucediendo, pero buscar espacios breves de noticias y documentarse de fuentes que sean confiables y al mismo tiempo hacer una rutina y un plan que te permita ocupar tu mente. Leía por ahí, mira, nada hacemos con preocuparnos, es importante que nos ocupemos ahora mismo, ¿verdad? Y hacer una rutina que nos permita leer, que nos permita hacer alguna actividad de interés, que nos permita compartir y sé, porque, ¿verdad? A mí también, yo también estoy aquí en esta oleada, ¿verdad? Que a veces es un poco difícil porque, bueno, las cosas de la casa, muchos nos hemos quedado sin servicio, tenemos niños pequeños, otros estamos trabajando vía online, demasiadas ocupaciones, pero dentro de esa rutina, ¿verdad? Buscar esas cosas que te mueven, que te apasionan, seguir brindando el soporte necesario principalmente a tu familia y luego entonces buscar la manera de mantenerte conectado con lo positivo. Esas básicamente son mis recomendaciones al respecto. Bien, como dices tú, hay que cuidar de la salud mental. No solamente puede ser noticias negativas, sino hay que buscar espacio para escuchar su musiquita, para hacer su ejercicio, etcétera, etcétera. Dayana, es normal que no hay familias perfectas, es normal que pasen conflictos. ¿Qué recomendaciones puntuales nos puedes brindar tú como especialista en la conducta humana y mental? No escuché bien la pregunta, doña Yanira. Bien, ¿qué recomendaciones cuando se producen esos conflictos en la pareja, por ejemplo? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Cuando se producen, Conflictos diarios en el hogar, fruto de esa convivencia ahora que pasamos más tiempo. bueno, decía yo en estos días que ahora es que nos damos cuenta de muchas cosas que tal vez antes con el aceleramiento, ¿verdad? Y todas las ocupaciones que teníamos afuera, nos habíamos perdido de muchas cosas dentro. Y tal vez ahora cuando te encuentres con tu esposo, con tus hijos, en muchas familias estarán como desconocidos. En otras te sorprenderás de cosas que tal vez te perdiste por la falta de tiempo. Entonces, yo diría buscar la manera de conectarte nuevamente, obviamente desde tu bienestar emocional, desde tu disponibilidad física, porque evidentemente ahora tenemos más tiempo para compartir con todos esos seres queridos, y desde la disposición. Mira, las principales cosas para evitar un conflicto es la comunicación, ¿eh? Entonces, propiciar comunicaciones y encuentros proactivos basados en ponerte en el lugar del otro. Porque si estamos ahora mismo en juzgar o en exigir o en que tú no haces nada o en que yo hago más, o que entonces entiendo que el punto de enlace aquí es la comunicación asertiva y empática, que es lo que nos va a permitir, ¿verdad? Cuando te pongas un poquito en el lugar del otro, decir y solicitar ayuda cuando tú te sientas ahogada. Naturalmente, las mujeres, ¿verdad? Llevamos en sí una gran participación dentro del hogar en cuanto a los quehaceres, en cuanto a las rutinas de los niños, pero en algún momento también tenemos que incorporar a papá o a familiares que tengamos, abuelitos, abuelitas, el tío, con quien estés en este momento en tu casa, debes incorporarlo y delegar responsabilidades. Es decir, bueno, hoy me toca a mí fregar, a ti te toca atender a los niños, a ti te toca darme un apoyo con esto, pero el principal paso es saber
¿Qué es lo que estoy enfrentando? ¿Cuáles son las responsabilidades? Y quien esté a cargo, poder tener una comunicación asertiva que me permita a mí entrar en ese proceso de delegar y más que reprochar frustrarme, ¿verdad? Es aprender a solicitar la ayuda y el apoyo necesario en ese momento. Perfecto. O sea que cada miembro de la familia juegue un rol para que los demás no vayan tan forzados. Muy bien. Le Totalmente. solicitamos al público presente que pueda hacer sus preguntas. ¿Mm? Dime, Dayana, escuchamos. Totalmente. Y es aquí donde entra el concepto perfecto para definir lo que es armonía, porque justamente cuando hablamos de la palabra armonía, se viene a mi mente una orquesta sinfónica donde cada instrumento juega un papel para producir una pieza. Entonces, en virtud de todo esto, en la casa, llevándolo al punto de las relaciones familiares, ¿verdad? Y de las relaciones interpersonales, es necesario que cada quien ponga algo de sí para producir esa pieza, como en la orquesta sinfónica. O sea, si tenemos un resultado, la idea es que así seas distinto como el instrumento, así tengas diferentes tesituras, así seas de diferentes formas, todos trabajan entre sí bajo una dirección para producir algo. Y la armonía no es más que eso, es que todos sepamos y podamos reconocer desde nuestro amor propio y desde el reconocimiento de nuestras fortalezas y nuestras competencias, en qué soy bueno yo, qué es lo que puedo colaborar, qué puedo hacer, y en virtud de todas las fortalezas que tengamos acumuladas en nuestro círculo de apoyo, poder crear esa pieza y que sea armónica. ¿Ve? Así Entonces, mismo es. justamente cabe la definición, y bueno, no, a mí me encanta porque podamos visualizar cómo esa orquesta sinfónica puede producir y desde allí nosotros contemplar la belleza. Entonces, cuando hablamos de que algo es armónico, de por sí es algo que genera un bien común y la belleza en sí misma la podemos observar. Ah, bien. Yo quiero saludar a Carlos, a Pamela, Edmundi, Mercedes, Florentino, Catherine, Nicole, Oscar Eduardo, Laura, que están en sintonía y aplatanados, José Manuel. Gracias por la sintonía, gracias Subero, Dali, le agradecemos y cualquier pregunta estamos a la orden. Pues tú decías que es como una orquesta sinfónica, la familia es un gran equipo. Yo digo que la principal empresa que todos y todas debemos tener y luchar y velar, porque siempre exista esa armonía en el hogar. Muy bien, ¿alguna pregunta Otro punto muy Sí, importante, sobre todo para las familias con niños pequeños, es la parte de los límites, que muchas veces ese rol lo delegamos, ¿verdad?, a otras personas, en un servicio, en el colegio, en las actividades extracurriculares, y ahora mismo nos encontramos 24/7 en la casa, ¿verdad? Con los niños y muchas veces, bueno, he escuchado por ahí, no puedo, ya estoy loca que comiencen las clases, ya, es desesperante. Entonces, le digo a toda la familia, el mejor maestro siempre será usted, el mejor terapeuta siempre será usted. Entonces, yo entiendo que esta es una gran oportunidad para comenzar a hacer conciencia de que si es verdad, afuera podemos conseguir muchos recursos y muchas herramientas, pero los principales en dar estas herramientas a los niños son los padres. Entonces, como vivimos en sociedad tan acelerada, hemos delegado esa responsabilidad y nos hemos servido, ¿ves?, de soportes externos, pero ante esta nueva, digamos, estos nuevos días y esta nueva crisis que estamos experimentando, es importante tener esta conciencia. Sí, es verdad, los soportes de afuera nos contribuyen, pero es el momento de que nosotros como padres nos involucremos en este proceso y tengamos la certeza de que, mira, no hay nada mejor para tus hijos que lo que tú puedas brindarle. Evidentemente sí hay que educarse, hay que leer, hay que buscar orientaciones, pero el amor es el ingrediente principal. y que predicamos con el ejemplo, Dayana. Y los niños y Totalmente. las niñas son esponjas. O sea, más vale lo que tú ejecutes, como tú acciones a lo que tú le puedas decir, porque ellos Y un absorben punto lo que ven. sumamente importante es que los niños, cuando decimos que molestan, entre comillas, o que quieren, están malcriados, es porque necesitan atención.
Y eso son las maneras de ellos de mostrar, o sea, de llamar la atención del adulto. Entonces, como por ejemplo el llanto, yo siempre digo, mira, el llanto es una necesidad legítima. Cuando un niño llora es por algo, porque necesita ser alimentado, porque está aburrido, porque tiene algún dolor, bueno, o porque quieres que lo carguen y que lo mimen. Entonces tenemos que tratar de identificar y ver un poco más allá de ese llanto, de esa etapa que está, porque le decía en estos días a un paciente, mira, es duro para nosotros los adultos rediseñarnos cómo será para un niño que necesita movilizarse y está en constante rutina y para ellos también se ha paralizado. Entonces, allí ese acompañamiento, digo, como es arriba, es abajo. Como es arriba, es abajo. Y como estamos nosotros adentro, así mismo lo expresamos hacia ellos. Entonces, esto es un proceso de conciencia y le comparto a todos los papás que lo estén escuchando la frase para repetirla constantemente, el adulto soy yo. Y cuando estés desesperado y no sepas, el adulto soy yo, porque es la única manera que nos vamos a poder calmar y identificar y no dejarnos llevar por lo que estamos viviendo en el momento. ¿Y qué nos puede decir de los adolescentes? Estos adolescentes que viven quejándose de que están aburridos, de que no pueden salir, de que no pueden reunirse con sus amigos y amigas. ¿Mm? Bueno, yo digo, Y por ahora ejemplo, yo mismo los tengo uno y yo recursos, le digo, bueno, piensa que tenemos techo, tenemos alimento, tenemos medicina, estamos muy cómodos. O sea, peor yo es no pienso que tener ni siquiera, hasta internet tenemos para comunicarnos. nos podemos auxiliar mucho de la tecnología, en el caso de no abusar de ella, pero sí propiciar encuentros con los grupos del colegio, con sus amigos más cercanos, por lo menos los cumpleaños, celebrarlos por esta vía, de manera tal de que ellos no se pierdan, ¿ves?, la conexión y aunado a esto buscar actividades familiares como juegos de mesa, o sea, dentro del programa, buscar la apertura para compartir con ese adolescente de manera tal que no sea algo aburrido o dejarle el trabajo solamente a la pantalla, involucrarlo en ver una película familiar, hacer actividades, no tiene que ser todos los días, pero sí por lo menos de 3 a 4 veces por semana que puedan participar y dialogar al respecto de. Ahora mismo hay muchos juegos incluso y aplicaciones en los celulares y en las tablets para la familia, por lo menos ese que tú te colocas aquí, el otro tiene que adivinar una palabra y así sucesivamente. Hay juegos también que podemos aprovechar de manera tal de que ellos no queden aparte de, sino involucrarlo y también hacerles sentir ustedes como padres qué sienten, o sea, que no solamente es algo que les pasa a ellos, que es difícil de manejar para ellos, realmente es para todos, que implica un rediseño y un apoyo mutuo y más porque no sabemos cuándo finaliza, no hay una fecha de caducidad, ¿eh? Así es, y hay que tener mucha paciencia. Tenemos una pregunta aquí que dice, cómo podemos explicar a nuestros hijos e hijas la situación que hay de la pandemia? Esta crisis sanitaria mundial que nos arropa, en que vemos tantos hechos Bueno, tristes, tantas muertes. todo esto va a depender de las edades. Me gustaría saber, la persona que formuló la pregunta, qué edad tiene el niño. Por lo menos con los niños pequeños tenemos que tratar de hacerlo lo más sencillo posible sin dejar de decir la verdad. Es importante decir siempre la verdad de lo que está pasando, pero adaptar el mensaje a las edades de nuestros hijos, porque por lo menos no podemos exponer a un niño de 4 años a un video donde vea velatorios o muertes o cosas trágicas, ¿me entiendes?, que están pasando en otros países, o imágenes para las cuales ellos no manejan, recordando que los niños pequeños de 0 a 7 años, todo lo que ellos ven, consideran que es real. Ellos no saben distinguir todavía entre la realidad y la fantasía. Pero si tu hijo es un poco más avanzado, que pudieras explicarle el mensaje, lo más importante es desde el lugar donde tú se lo estás explicando. O sea, ¿qué tanta paz tienes tú en este momento? Y sobre todo fe. Y como digo, no sé en quiénes ustedes crean, pero particularmente yo creo en Dios. Y en estos momentos la fe es la principal herramienta que tenemos, porque no podemos hablar de qué vamos a hablar. ¿Cuándo acaba? No lo sabemos, es totalmente impredecible. Entonces lo más importante es la fe, la paz que tú tengas en ese momento y mira la sabiduría de pensar de que esto también pasará. Así mismo es, que pueda haber Uh paz -huh. después de la tormenta, como dice la canción. Dayana, Así en mismo. el caso de las familias que están viviendo con personas de tercera edad,
que a veces no tienen como toda esa paciencia para repetirle lo mismo, o personas que todavía quieren salir para explicarle que no pueden, que son las personas más vulnerables en estos momentos. ¿Cómo podemos manejar esa situación? Mira, yo pienso que lo principal es explicarle las consecuencias tan graves, pues que puede, digamos, desplegar todo, por lo menos en el caso de los que no quieran salir. En el caso de los de la tercera edad, yo recomendaría tiempo de calidad y flexibilizar las rutinas que tenemos en la casa, porque fíjate, muchas veces nos desesperamos y pensamos que lo tienen que entender y nos enfocamos en el que tienen que entender y nos olvidamos de que tal vez qué es lo que ellos necesiten. Muchas veces nos enfocamos, sí, porque hay que cocinar, hay que limpiar, hay que atenderlo, y nos olvidamos que tal vez el bienestar de ese adulto mayor, de esa persona que tenemos en la casa, ¿verdad? De tercera edad, lo que requiere es que tú te sientes por lo menos 20 minutos a escucharle sus historias. ¿Ves? Nos enfocamos en que sí, hay que hacerlo, tiene que entender esta crisis, porque no, porque es muy terco, pero te olvidas tal vez de ponerte a ver un álbum de fotos, ¿verdad? Con esa persona que tienes allí. Te olvidas de darle un beso cuando te despiertas en la mañana o los buenos días. Entonces, ahora mismo yo entiendo que el principal foco es el tiempo de calidad, el tiempo de calidad con esas personas y flexibilizar nuestra rutina, que dentro de todas las ocupaciones que nosotros podamos tener, darle prioridad a la esencia del ser humano, al sentir, al estar, al ser. Eso básicamente son mis recomendaciones para toda la familia y que sea añadir el componente, sobre todo a los que tenemos niños pequeños, de la diversión, porque si no es divertido no cuenta, si no es divertido no conecto con los niños, sobre todo emocionalmente. Entonces, aprender dentro de el caos, buscar la diversión, y si es la música, coloca música, y si son juegos, coloca juegos. Cada quien lo identificará y lo buscará de acuerdo a lo que aprendieron en sus hogares, a los recursos que tenga o al proceso de educación que está recibiendo en estos momentos. Por lo menos si hoy se encuentra conectado, a partir de este momento tomará estas herramientas, si mañana recibe otro material y así sucesivamente, pero la idea es que aplique para ti, que tú te sientas cómodo y que vaya en pro de tu bienestar y no pensar que hay una receta, porque no hay receta, o sea, no es 2 más 2, 4. En estos procesos emocionales, ¿veis? Del ser humano, todo puede pasar. Uno aplica unas cosas, aplican otras. Lo importante es probar, ¿verdad? Elegir, decidir y comenzar este camino. Como yo siempre digo, mira, no podemos dejar de caminar. Y muchas veces conseguirás que el túnel es oscuro, pero si tú quieres y crees y tomas la decisión de que vas a ver la luz, la vas a encontrar. Obviamente en el camino te conseguirás, ¿verdad? Muchos faroles que te van dando las orientaciones y las herramientas, pero depende de que tú te pares de la cama y comiences a caminar. Tú dijiste algo muy importante, Dayane, que siempre los especialistas en la conducta hablan, la importancia del ser. Ya hemos visto que el tener de nada nos vale. Ahora mismo estamos viviendo en una situación que tener salud es la más grande bendición que pueda existir. Entonces es importante el cultivar el ser para mantener esa armonía, primero esa paz interior en nuestros corazones y luego la armonía en la familia. No sé si quieren alguna pregunta del público, saludamos la presencia de Armando, de Yasmín, Janet, Yamilka y Katy. Gracias por la sintonía. Bien, Dayana, si hay algún otro elemento en cuanto a los buenos tratos con los miembros de la familia que nos puedas aportar. Algo muy importante que me gustaría resaltar es la parte de que de todo podemos aprender si así lo asumimos. O sea, todo tiene un aprendizaje. Lo que tenemos es que aprender y buscar la forma de ver un poco más allá, porque realmente ahora mismo si lo pensáramos y buscaríamos un culpable, no lo hay. Entonces es el momento de ir un poco más allá y ver cuál es el propósito, por qué me detengo, qué estoy, hacernos este tipo de cuestionamientos internos
que te permitan descubrir e ir más allá de concentrarte en la cuarentena y de que pase rápido porque estoy desesperada por salir huyendo de mi casa. Y yo Dicen que lo lo veo a importante no es diariamente. preguntar, perdón, dicen que lo importante no es preguntar el por qué, sino el para qué. ¿Qué finalidad tiene todo esto que estamos viviendo? Exactamente, y como decía, constantemente escucho de que estoy desesperada, ya estoy aburrida, estoy loca por salir de aquí, no aguanto esto, es una carga muy grande, ya quiero ir a juntarme con mis amigas y quejas y reclamos constantes, ¿verdad? Del desespero que sentimos en este encuentro con nosotros mismos, porque cuando se cierra la puerta, y te ves y estás solo, estás contigo mismo frente al espejo. Y en el caso de que tengas pareja, sigues estando contigo mismo y rodeada, ¿verdad? De esos seres que tú elegiste para hacer tu vida. Entonces yo pienso que más allá es buscar el momento de hacernos o de responder todas estas preguntas de reflexión y de introspección y saber qué realmente tengo que aprender de esto. ¿Serías la misma persona cuando salgas otra vez a la calle? ¿Ya volvería a asumir los mismos retos y los mismos compromisos? ¿Trabajaría con la misma misión? ¿Mi visión de vida sería la misma? Entonces es básicamente, o sea, importante que puedas reflexionar y hacerte todas estas interrogantes, porque yo entiendo que la vida no va a ser la misma, que evidentemente este tiempo va a ser una etapa de que movió y seguirá moviendo todas las relaciones de todo índole. Esto nos obliga a movernos y a rediseñarnos constantemente. Y como decía yo esta mañana, aquí es donde vamos a saber verdaderamente de qué estamos hechos. Así es. Dayana, tenemos una pregunta de Ketli. Dice, ¿cómo podemos canalizar nuestras emociones de manera tal que no afecten a los otros? ¿Cómo ¿Cómo podemos, podemos? cómo podemos canalizar nuestras emociones de manera que no afecten a los demás? Bueno, mira, más que analizar, yo entiendo que sería cómo podemos conocernos nosotros, ¿verdad? Antes de actuar y no afectar al otro. Como por ejemplo, si actúo con impulsividad, si actúo desde la depresión, si actúo desde el egoísmo, si actúo desde la ira, ¿verdad? Todas estas se desatan porque detrás hay muchas emociones allí latentes. Entonces, lo más importante es saber reconocer cuando yo estoy disponible o no y saber identificar la emoción que está pasando en mí en estos momentos. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y es, muchas veces nos despertamos y decimos, ay, hoy no me hables, que no quiero saber de gente. Y entonces yo te preguntaría, ¿tú puedes identificar el pensamiento? ¿Por qué no quieres saber de nadie en este momento? Ya, mucho más allá de lo que estás sintiendo, es que saber que las emociones dependen de ti, del control que tú tengas, de tus pensamientos, de esa misma emoción antes de actuar. Porque si nos dejamos llevar, vamos a vivir como en una oleada emocional y saber diferenciar que somos adultos y somos adultos porque el adulto piensa, razona y elige. Por eso es que los niños expresan sus emociones a su máximo esplendor, porque su cerebro todavía no está maduro y su sistema de autorregulación no existe. Entonces, ya después de los 20 años, nosotros mismos tenemos la capacidad de regular esas emociones y evidentemente si se disparan constantemente y no podemos controlarlas, entonces tenemos que identificar qué pasa conmigo, ya que no Dayana, puedo controlarla. bien, tenemos otra preguntita aquí. Dice una persona que qué recomendación tú puedes brindar para esas personas que se encuentran ansiosas, con un nivel de ansiedad alto, no pueden dormir, sienten palpitaciones, le da miedo la situación. ¿Qué recomendaciones das? Bueno, mira, cuando estamos ante un cuadro clínico de ansiedad o ante indicadores muy evidentes, cuando se habla de ansiedad es porque hay una preocupación excesiva de futuro y no están viviendo el hoy, ¿verdad? Ni el presente, sino que están viviendo lo que viene. Y eso lo que genera es el miedo. Entonces, mi recomendación, dependiendo del caso, es si tuviera acceso a por lo menos coordinar consultas online con un especialista, ¿verdad? Del área que lo haga ya desde, o sea, desde este momento lo principal es que pueda hacer ejercicio físico, que antes de dormir tome un té caliente,
que pueda hacer alguna actividad como yoga, ejercicios de respiración. Estos son, digamos, recomendaciones inmediatas. Pero ya para trabajar un problema de ansiedad como tal, y si los indicadores no merman, y más si está el sueño, si no se da, o sea, si la persona no está durmiendo, ya yo ahí recomendaría, si tiene la posibilidad, de que se sume a los programas de consultas online con un especialista. Pero básicamente la ansiedad la trabajamos con ejercicios, con rutinas de respiración, con té caliente y con, obviamente, la persona que nos esté acompañando, evitar las noticias, ¿verdad? Y que nos sirva de soporte de manera tal que los mensajes sean positivos y de crecimiento. Y tratar de evitar lo menos posible ver noticias. Sí, porque a veces incluso a través de los mismos chats recibimos constantes videos que hay personas que lo asumen de una manera peor que otra y sintomatizan situaciones hasta de enfermedades con toda esa ansiedad y ese miedo que le Sí, producen. fíjate que hay muchos círculos de apoyo, por lo menos los de la UAS, Sí, UNIBE, el sí, mismo colegio de psicólogos, hay días incluso gratis, yo también me pongo a la orden, de manera tal, tengo muchas colegas especialistas en diversas áreas, de manera tal que pueden dar el soporte inmediato a estas personas. En el caso, sí, bueno, de nosotros como psicólogos, no tenemos la potestad de medicar, pero sí trabajo de la mano con un especialista en el área, psiquiatra, que es la encargada de esta parte, que maneja directamente todo lo que son los trastornos de ansiedad. Esto, como les dije, en caso de que sea ya clínico. bien. Si alguien del público, saludamos a Catherine Matos, que está en sintonía con nosotras, y agradecemos a toda la presencia. Si hay alguna preguntita más que tiene que ver con las relaciones armoniosas en la familia, se lo vamos a agradecer, aprovechando la presencia y el tiempo, la disposición y la profesionalidad de nuestra psicóloga clínica y escolar, Dayana Fernández. Muchas Vamos a ver si hay gracias. alguna preguntita. Si no, Hay Dayana, algo agradecemos. Sí, que me gustaría resaltar para los oyentes, y es que mi invitación el día de hoy es que puedas hacer la rueda de la vida, y es que puedas medir cómo está tu temperatura en las diversas áreas, ¿no? Entonces, la primera es en tu salud, en tu familia, en el trabajo, en la parte del tiempo de ocio, en la parte emocional, en la parte educativa y en la parte espiritual. Evidentemente, ahora mismo muchas áreas han sido suspendidas, pero en virtud, o sea, antes de que pasara todo esto, debes hacer, medir del 1 al 10 cómo estabas y qué tanto estabas dando en esas áreas, ¿verdad? Que te comprometen como ser humano, y desde allí dar una mirada, porque ahora mismo yo entiendo que muchas de esas áreas están muy bajas, en cero, están inactivas, ¿verdad? Hasta nuevo aviso. Pero de manera tal que podamos tener un gráfico de cómo era mi desenvolvimiento en esta rueda de la vida, y partiendo de allí, qué cosas quiero mantener, qué cosas generaban mi bienestar emocional, qué cosas apostaban a mi crecimiento y a mi salud mental, y qué cosas debo sacar de ahí que no eran tan convenientes, ¿verdad? O que no iban en pro de mi bienestar emocional. Entonces, me gustaría que hicieran esto. Y ya para finalizar, hay una reflexión ay, muy perdón, bonita aquí tengo que, una preguntita, perdón, Dayan, una preguntita de ok, cómo manejamos la ansiedad en los niños y las niñas. bueno, lo principal es establecer horarios y rutinas, colocar límites claros, porque la ansiedad también se desata muchas veces por la desatención y por la alta exposición de pantallas. Ya cuando el niño está expuesto continuamente a pantalla y está sin actividades dirigidas, entonces vienen esas manifestaciones conductuales, o eso por lo menos, o les da por comer mucho, o por llamar muchísimo la atención, o por llorar, diferentes manifestaciones, que más que ansiedad yo diría manifestaciones conductuales, de reclamo por algo que ellos quieren tener o quieren lograr en el momento. Entonces es muy importante que tengamos una rutina establecida donde involucremos todo lo que es, bueno, primordialmente hábitos de autoindependencia, aseo, vestimenta, alimentación, luego las tareas, porque a muchos nos enviaron muchísimas tareas, ¿verdad? Incluido ahí actividades recreativas, el tiempo de ocio y el tiempo de exposición a las pantallas. Si tu niño habla y puede responder a la pregunta, identifica por qué está ansioso.
Pero si no habla y tú ves que estás en constante movimiento, bueno, lamentablemente los niños tienen que moverse. Y te voy a poner un ejemplo, por lo menos yo tengo dos, uno de 9 y otra de 6 años, y ayer nos inventamos un rally en la casa. ¿Por qué? Porque para ellos es necesario saltar, para ellos es necesario brincar, para ellos es necesario movilizarse. Entonces trata de adecuar los espacios de acuerdo a las edades de tus hijos que le permita dentro de lo posible movilizarse, que le permita brincar, que le permita saltar y que de una u otra forma las pantallas no sean tu primera opción en este momento. Buscar la forma porque evidentemente cuando uno está haciendo otra un juego en el celular o en la pantalla, pero buscar la forma de que la rutina sea equilibrada y divertida. Bien, nos pregunta una oyente que si puedes repetir lo de la rueda de la vida. ¿Cómo? ¿Cuáles son las ruedas de la vida, la rueda de la vida que expresaste? Ah, Que sí, si podrías perfecto. repetirla. Que es, Ok, las áreas a explorar, lo principal es que tú puedas puntuarte del 10 a 0 cómo está tu salud, ¿verdad? Antes de esto, de este momento, cómo está tu salud, cómo te encuentras y colocar con números. Es como un termómetro, del 0 al 10. Ejemplo, mi salud está en 8. Si tú consideras que tú estás haciendo todo lo necesario, ¿verdad? Para contribuir a tener una buena salud, evidentemente. Luego, ¿cómo están tus relaciones familiares o amorosas? Entonces, en virtud de esto, tú igual vas a puntuar del 0 al 10. Luego, ¿cómo estaba mi trabajo? Y a nivel económico, ¿cómo me encontraba antes de esto? Le das el porcentaje, luego, ¿qué tiempo de ocio y cuál era el tiempo que le dedicabas a tus amistades? ¿Verdad? ¿Cuál era el tiempo que te dedicabas a ti? Eso es otro punto de la rueda de la vida. ¿Cuál es el tiempo que te dedicabas a lo emocional, a nutrirte emocionalmente o a educarte? ¿Cuál es el tiempo que le dedicabas a tu educación y a los encuentros culturales? ¿Y cuál es el tiempo del 0 al 10 que le dedicabas a tu parte espiritual y a tu parte ética? Eso lo puedes hacer así como una rueda, ¿verdad? Y vas a tejer como una tela de araña con todos los punticos. Y ahí entonces vas a ver cómo era tu situación actual, diría yo, porque ahora mismo, ¿verdad? Hay muchas áreas que quedaron en pausa. Entonces, desde allí ese va a ser tu punto de partida. bien. Pues Dayana, inmensamente agradecidas de tu participación, de las recomendaciones que nos ha podido brindar para mantener las relaciones armoniosas en las familias en esta época de cuarentena. Agradecemos la sintonía de todas las personas que pudieron hacerlo y saber que desde la Fundación Vida Sin Violencia seguiremos brindando aportes para el fomento de la cultura de la paz. Gracias. Realmente para mí es un placer y como siempre lo digo, estoy en plena disposición de contribuir con esta noble causa. Es un honor crear de verdad estos espacios que podamos apoyar a tantas familias y a tantas personas que en estos momentos lo necesitan. Y quiero finalizar diciendo, compartiendo con ustedes la historia del rey que va a consultar con el sabio y le dice, mira, yo necesito que me digas alguna palabra o alguna frase que yo pueda utilizar en mis momentos de éxito, en mis momentos de lucha, en mis momentos de pérdida, en mis momentos de ira, en mis momentos de logros y en mis momentos de fracaso. Y el sabio le responde, bueno, él quería todas estas palabras para grabarlas en su anillo y ante todos esos momentos poder recordar, ¿verdad? Y poder levantarse o poder celebrar de donde estaba. Y él le responde, esto también pasará. Entonces, evidentemente, no importa cuánto dure, ni la magnitud de lo que estamos viviendo en este momento, realmente no hay palabras más sabias que esa y decir y validar que esto también pasará. Así es. Realmente un placer. Muchísimas gracias a todos los oyentes y a usted, doña Yanira, por propiciar este encuentro. A su Gracias a orden ti, siempre. Dayana, gracias a los oyentes y saber que es un tiempo para reinventarnos y mantener la unidad familiar. Dios le bendiga Amén. a todos. Gracias por la sintonía. Bye. Bye.